Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Un gusto en veros a todos. Ya veo ahí a Liliana que está caminando. Así se hace, Liliana. Aprovechando que estamos en este tiempo para compartir, para escuchar. ah, y aprovechando el tiempo que también está caminando. Genial, genial. Saludos a todos. Antes de entrar vi que María tenía el hoodie, un jersey. Si lo puedes mostrar en pantalla para que salga por YouTube. Heretic, Heretic, que es hereje y pone el significado en griego. Heretic significa able to think o con capacidad de pensar por uno mismo. Y nos viene además genial ese jersey o ese hoodie a día de hoy, porque pondremos el enlace donde lo consiguió María, que está allá en Tennessee, en Estados Unidos. Lo pondremos en los comentarios si a alguien le interesa. Yo me voy a comprar una gorra así que pone también Heretic, hereje. Nos viene muy bien además el significado de hereje, porque es able to think o con capacidad de pensar por uno mismo. Esa es la verdadera eh, naturaleza y significado de la palabra hereje. En un programa donde estamos estudiando la mente de secta y entre comillas o entre paréntesis que gobierna a la humanidad o la humanidad. En una mente de secta que gobierna la humanidad. Y a lo largo de la historia, aquellos que de una u otra manera querían rechazar la mente de secta, a veces estaban en una situación en la cual no podían dejar un contexto en particular, pero dentro de ese contexto no tenían una mente de secta, tenían una mente hereje. De hecho, les llamaban herejes. Pero fijaros que lo que se utilizaba como insulto, en realidad lo que significa es que en lugar de tener una mente de secta, tienes una mente que es capaz de pensar por sí misma. O sea, que en realidad no era un insulto. ¿Ok? Bueno, en el día de hoy, la primera parte, a ver cuánto tardamos en la primera parte de esta hora que vamos a estar juntitos, vamos a compartir un PowerPoint, unas diapositivas, porque va a ser más estructurado de esa manera a la hora de vosotros verlo y transmitir el mensaje que quiero transmitir al respecto. Y después vamos a quitar las diapositivas y me gustaría ver las manos levantadas y que hagáis preguntas, etcétera. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a compartir pantalla. La mente de secta que gobierna la humanidad. Lo vamos a tener esto en pantalla mientras vemos las diapositivas, pero luego lo quitaremos, saldremos todos nuevamente y levantáis las manos, etcétera. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes conocen a David Koresh? David Koresh, ¿cuántos somos todos suficientemente mayores como para acordarnos de David Koresh? Fue una persona que, sobre todo en el 93, en abril de 93, casi todo el mundo acabó conociéndole. Él era el último de los líderes de la secta de los Davidianos, una secta que se apartó o se fanatizó o se puso en un extremismo tremendo de la rama de los adventistas del séptimo día. Y David Koresh, en el rancho de Waco, en Texas, generó sus doctrinas de el final de los tiempos. Todos estaban ahí para perseguirles, tenían un montón de armas, y niños y armas, etcétera, etcétera. El FBI entró y rodeó el campamento o sea, el rancho por un periodo de días, creo, semanas, hasta el 19 de abril, donde la gran masacre del rancho de Waco, Texas, ocurrió, donde mujeres, niños y adultos
fallecieron lamentablemente dentro de los edificios del rancho de Waco, Texas. Yo recuerdo dónde estaba, o sea, recuerdo estar en España y verlo por la televisión en el 93. Y casualidad de las casualidades. Yo llegué aquí a Australia, ya llevábamos aquí viviendo en Australia, pero vivimos en diferentes lugares de Australia y luego llegamos a esta zona. Llegamos a esta zona aproximadamente 13 años y medio, incluso hasta 13 años y medio atrás. Y nos hicimos amigos de una familia que seguimos amigos a día de hoy. Y recuerdo que una persona me vino y me dijo, ¿tú eres amigo de tal y tal? Y le digo, sí, se ve una buena persona, una persona simpática. Y dice, ten cuidado porque él estuvo en Waco. Y digo, ¿cómo que estuvo en Waco? Y dice, sí, 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 él era parte de la secta de Waco. Así que un día tuve la oportunidad de hablar con él. Y efectivamente, ellos salieron de ese sitio 6 meses antes. El esposo y la esposa salieron 6 meses antes. Se metieron en un avión, regresaron de vuelta a Australia y vieron lo mismo que yo vi en España, lo vieron desde aquí, desde Australia, abrazados el uno con el otro, diciendo, de lo que nos hemos librado. De lo que nos hemos librado. No solo de la muerte, sino de esa mente de secta en el cual hasta a mí me sorprendía porque conociendo a este chico y conociendo a su esposa y conociéndole a él, digo, ¿cómo puede ser una persona que se le ve normal? Que llegue al punto de estar, él me contaba, llevaba 6 meses sin lavarse la boca, sin lavarse los dientes, sin lavarse el cuerpo, sin cortarse el pelo, etcétera. Estaba en confinamiento porque él no daba autorización a David Koresh de acostarse con su esposa. Dice que las vejaciones que él llegó a hacer, todavía a día de hoy no se las explica. El daño psicológico que le hicieron todavía no se los explica. Y lo único que realmente le hizo entrar en una rebeldía de empezar a pensar y a cuestionarse que esto no estaba bien fue en el momento que David Koresh le pidió que tenía que ofrecer a su esposa para acostarse con él. David Koresh se acostaba con muchas de las esposas de los miembros. Se acostaba con muchas de las esposas. Y dice que, con su esposa los dos son australianos, y con su esposa eran enamorados de la secundaria. O sea, eran esas armas gemelas que siempre iban de la mano, etcétera. Y entre una y otra cosa se metieron en este ambiente, ¿vale? Pero dice que lo único que le hizo despertar de ello fue cuando, después de haber dado un montón de vejaciones, de haber aceptado un montón de ideas, vejaciones, pensamientos que no eran propios, etc. O sea, había dado su mente a la mente de David Koresh. Pero fue el hecho de que David Koresh le dijera, ahora me tienes que dar a tu esposa, que algo hizo clic en su mente y dice, no, esto no puede ser. No puede ser. Y se negó. Entonces, David Koresh, en su ego, él me decía que en su ego, decía, David quería manipular mentalmente a todos. Entonces, no quería tomar a mi esposa por mi fuerza, por la fuerza. Entonces, en su ego, dice, yo no voy a tomar a tu esposa por la fuerza, tú me lo vas a dar. Y le pusieron en confinamiento. Y por 6 meses, dice que parecía una bestia. Dice, yo cada vez que leo la historia de Nabucodonosor, me dice, así estaba yo, las uñas todas rotas y largas, una hediondez, un olor, etcétera. Y después de 6 meses fue latigado, fue de todo, pero dice, pero yo no la voy a coger, yo no voy a coger a tu esposa, no la voy a tomar para mí sin que tú me des el permiso. Pero claro, para dar el permiso lo latigaban, lo metían de vuelta en el calabozo, etcétera, etcétera. Y dice que fueron, que se escaparon, para salir del país, estuvo remojándose en una tina por horas para poderse quitar la mugre. Y se metieron en el avión, llegaron aquí 6 meses más tarde. 6 meses más tarde estaban viendo por la televisión como el FBI estaba entrando en el rancho donde
tan solo 6 meses antes estaba él y su esposa. Son amigos míos, una familia totalmente normal a día de hoy. Y no solo eso, sino que ves a sus padres, a su hermano, etcétera, y son una familia normal. O sea que tampoco hace falta ser una persona muy, muy extraña y muy, muy rara para dejarte llevar por una mente sectaria. No hace falta ser raro. O sea, las motivaciones de seguir o de entrar y de continuar y de desarrollar esa mente inicialmente son motivaciones buenas, ¿ok? Y de gente normal. No son todos casos psiquiátricos que por eso son atraídos a este tipo de mentes. Y os vais a dar cuenta como la mente sectaria está en muchísimos más lugares de lo que os podéis imaginar. Algunos datos de interés, ¿ok? Estos son algunos datos de interés. En 1995, ¿se hace cuánto ya? 23, 20, casi 30 años atrás. Casi 30 años atrás. Estudios estimaron que existían más de 5.000 sectas alrededor del mundo y la tendencia era rápidamente ascendente. No hay cifras actuales de cuál es el número de sectas a día de hoy, pero 5.000 de lo que se consideraba sectas, de lo que se consideraba sectas en 1995. Porque la estructura de sectas, si estaba de una u otra manera legalizada o registrada, no estaba incluido en esa cifra de 5.000. Desde mediados del siglo XIX, 1850 en adelante, Estados Unidos es el país que es considerado como el mayor exportador de sectas, propagándolas por los 5 continentes. O sea, el país exportador de más sectas desde mediados de 1800, de los 1800, del siglo XIX, es el exportador de sectas. No que no haya la famosa secta en Corea, que alguno de vosotros conocerá, con más de 1 millón de miembros, solo en una congregación sectaria de más de 1 millón de miembros, y es en Corea, etcétera. Pero las estructuras de cómo hacerlo, de cómo mantenerlo, etcétera, el gran exportador es Estados Unidos. Así que cuando algo te viene de Estados Unidos en los últimos 150 años, hay que considerar que vienen con una estructura un poco peculiar. Estos son según los estudios, ¿ok? La línea entre una secta religiosa y una organización religiosa es, en muchos casos, muy fina. Existe una línea muy fina entre lo que es una secta religiosa o una organización registrada. Y lo vamos a ver precisamente por los elementos que forman una estructura de secta. El organigrama y la genética de una secta no está limitada a una temática religiosa. Normalmente eso es lo que nos llega a la cabeza. Si hablamos de secta, pensamos en religión. O sea, esto es una estructura de secta. Esté la organización o el grupo o la comunidad definida como secta, definida como cualquier otro tipo de organización, no tiene por qué estar definida como secta en un libro o en un estudio. Esto es una secta. Sino la estructura, el organigrama, cómo se organiza una secta no está limitado a una temática religiosa. Ok. Tipos de secta. Ok. Tipos de sectas. Tenemos evidentemente, claro que sí, religiosas, tanto denominacionales registradas o formaciones disidentes. Esto es un tipo de secta, tanto denominaciones registradas como formaciones disidentes. La única diferencia entre una formación disidente y una denominación registrada es que la denominación registrada tiene unos números muchísimo más grandes, cotiza con impuestos o con registros, etcétera, y va más en línea de las regulaciones gubernamentales.
En otras palabras, si tienen que hacer inspección en el edificio, pues una denominación organizada, pues permite y sigue las pautas gubernamentales para ello. Mientras que una formación disidente puede estar más viviendo en el secretismo, como viviendo en la parte de atrás o en un garaje, algo así como más escondido. Tiene esa imagen de más escondido, pero las tienes escondidas y las tienes abiertas al público. Evidentemente existe el tipo de secta de naturaleza religiosa, pero mirad, también tenemos sectas con ideologías filosóficas, con, por ejemplo, el Ku Klux Klan. Es parte de la ideología, el nazismo, el fascismo, el autoritarismo, el creacionismo, así como el evolucionismo, sectas esotéricas, sectas en la nueva era, que no necesariamente tienen un aspecto religioso litúrgico, sino más un aspecto filosófico. Esto muchos de ustedes no se habían dado cuenta. Sabían que el organigrama de sectas pueden tener naturaleza política. El marxismo, el democratismo, el monarquismo, el comunismo, el libertarismo, republicanismo, socialismo y el resto de los ismos políticos. Fijaros lo siguiente, si yo vivo en un país donde cuyo nombre no quiero acordarme, donde hay, por ejemplo, una dictadura, ¿ok? Y yo estoy organizando mi grupo y este grupo va en contra de ese estado dictatorial de mi país. Y tenemos una membresía, tenemos un apoyo económico. Esto va a ser importante considerar según vamos avanzando. El apoyo económico o los recursos económicos siempre están ligados con la estructura de secta. Siempre. No hay una secta pobre o no hay una secta que de una u otra manera no tenga unos principios de recaudación. ¿Ok? Entonces, la estructura de secta, el organigrama de secta tiene un número de componentes. Yo vengo del País Vasco. Cuando tú estudias el grupo terrorista ETA, cómo se financiaba, cómo reclutaba a sus miembros, el tipo de énfasis en su ideología, los mecanismos en los cuales se autoprotegía, se identificaba, se diferenciaba de cualquier otro tipo de grupo. Cuando tú ves el grupo terrorista ETA entre los 60 y hasta que dejaron las armas en el 2000, no sé si fue el 2010 o lo que fuera, el grupo ETA tiene un organigrama, una estructura de secta y sus miembros tienen una mente de secta. Tanto es así que gente como Yoyes, una ex etarra que va a México, sale del contexto de ETA y cuando sale del contexto de ETA, está en México y ve que el mundo es mucho más grande, que hay otras ideas, que están los tamales, los burritos, que no todo es el bacalao al pimpín y la chistorra. Cuando se da cuenta que hay un mundo fuera del pequeñito mundo del grupo terrorista ETA, manda una carta desde México diciendo que quiere salir. Y cuando viene al País Vasco a ver a su familia, uno de los miembros de ETA es la que, un antiguo compañero es la que va detrás de ella en el mercado, enfrente de su crío o de su cría, o de su hijo, o de su hija, y le pega un tiro en la cabeza. La estructura de ETA es una estructura de secta. Es un organigrama de secta. Y sin embargo, no es religioso. Es nacionalista. Pueden ser comerciales, estructuras piramidales. Ahora, que tenga una estructura de secta no significa que todos aquellos que participen en ella son afectados de la misma manera o es contradictorio o tóxico para todos aquellos que participan. Si tú me invitas a tu casa
para hacerme una fiesta del Tupperware, estos containers con tapita, etcétera, etcétera, pues igual a mí me interesa comprarme unos de estos containers de plástico Tupperware, el Tupper, que le llaman en España, y me sale más barato que en el supermercado, etcétera. Entonces yo me beneficio de esos servicios, pero luego cuando tú me dices, oye, si te haces distribuidor, etcétera, luego tal, y solo tienes que poner esta inversión, pero luego te haces distribuidor y si consigues otros distribuidores por debajo tuyo, entonces lo que ellos venden a ti te dan una proporción, un porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando del Tupperware porque es uno de los más famosos, o el famoso Amway de años atrás, productos de limpieza, productos, etcétera, etcétera, que sus estructuras piramidales son una estructura de secta y a ciertos niveles, la persona vive, respira, come para alimentar el sistema y para también él, de una otra manera, beneficiarse del sistema, sí, pero siempre y cuando está alimentando el sistema. El sistema Apple ha sido estudiado a lo largo de las últimas décadas precisamente por su sistema de evangelismo en el cual, o sea, no os podéis imaginar, yo tengo un Android chino además, un Android chino, y me dicen, bueno, pues hacemos la entrevista y hacemos la entrevista por FaceTime. Y le digo, no puedo hacer FaceTime, tiene que ser Zoom. Y digo, ¿por qué no puedes hacer FaceTime? Y digo, porque tengo Android, no tengo Apple. Que no tienes Apple. Y ahí ya viene el evangelista de Apple. Dice, no, porque no sabes lo que Apple te hace, que te hace no sé cuánto, que te no sé qué, La estructura de Apple, desde la cúpula hasta los miembros que son los usuarios de Apple, dentro de esos usuarios están los evangelistas, los que van a reclutar gratuitamente para Apple para que todos estén comprando un Apple Pro, un iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo digo yo. El sistema Apple tiene el organigrama de secta basado precisamente en los estudios de organigramas. Sistema Microsoft, lo mismo. Y muchos otros sistemas que son comerciales, no son religiosos, son comerciales. De salud, de deporte, de bienestar, el veganismo. A ver, aquí en esta zona de aquí, no digas que eres vegano, porque eres odiado en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí ha habido negocios de agricultores donde organizaciones con balaclavas, con las caras cubiertas, se han metido durante la noche a las granjas y han liberado a las gallinas, se han metido a las granjas y han liberado a las cabras, han liberado a las vacas, etcétera, etcétera, en ese militarismo dentro del veganismo. Se han metido enfrente de McDonald's a hacer manifestaciones para que las personas no entren dentro del McDonald's, etcétera, etcétera. Ya te estás dando cuenta y dices, bueno, esta persona no está razonando bien. Una cosa es que yo quiera ser vegano, pero otra cosa es la manera en la cual se están convirtiendo en un militarismo muy extraño y se organizan, se financian, etc. El veganismo en sí no es una estructura de secta, pero hay veganos que han formado sus propias coaliciones con estructura de secta, así como gente que sigue la dieta paleo o el crudismo, en el cual nosotros tenemos la verdad, el resto está equivocado y que no se te ocurra comer azúcar porque te van a criticar dentro de tu grupo porque has comido azúcar. O si bebes, yo recuerdo una persona que tenía un canal vegano en el internet y sacó un vídeo de 5 minutos donde bebió un poquitito de leche de cabra en una granja donde las cabras estaban libres, etcétera. Cogió un poquito de leche de cabra. El chico tuvo que pedir disculpas en el canal, tuvo que pedir disculpas a toda su comunidad. O sea, te das cuenta que lo que él personalmente pensaba que no había ningún problema, lo que acabó haciendo fue poniendo el vídeo y las amenazas del grupo vegano, que eran la mayoría del bloque de sus seguidores, fueron tales que él tuvo que pedir disculpas. Y al final, pues las cosas que eso lo que hace en la mente sectaria es que tú no puedes expresar tu opinión, no tienes esa libertad para, pues si me apetece tomar un vaso de leche de cabra, ¿por qué no me lo voy a poder tomar? Porque el grupo
ejerce una presión sobre ti. ¿Ok? Fanatismo en un club. La iglesia maradoniana. La iglesia maradoniana. A ver, todos íbamos con Argentina. Todos los latinos íbamos con Argentina en el Mundial. Hay que ser muy francés para ir con Francia. Esto lo entendemos. Hay que ser muy francés para ir con Francia y todos los hispanos íbamos con Argentina en el Mundial. Pero ha habido gente que ha vendido sus casas o ha puesto una segunda hipoteca en Argentina, como está la economía en Argentina. Ha vendido el auto, ha perdido el trabajo porque no le daban permiso para ir al Mundial y ha preferido, en los tiempos que vivimos, perder el trabajo para poder ir al Mundial y ver a 11 personas en pantalones cortos darle una patada a una pelota. Algo no está funcionando cuando tú hipotecas tu familia por ir a ver un partido de 90 minutos a Qatar. Decían que 45.000 argentinos. Me río yo de la crisis. 45.000 argentinos en Qatar. Había más argentinos que catarís. Entonces, todos íbamos por Argentina, pero llega un momento en el que dices, aquí hay algo raro. ¿Cómo alguien puede vender el auto, puede perder el trabajo por ir a ver un partido de fútbol? Porque es una estructura de secta, una estructura sectaria, clubs de yoga, de meditación, clubs de cocina. No que todos los clubes de cocina tengan esa estructura, pero se puede llegar a una mente sectaria en todas esas cosas. Yo puedo ver un partido de fútbol y no tener una mente sectaria. Yo puedo ser parte de un club de cocina y no tener una mente sectaria. Luego tenemos tipos de secta de las verdades científicas. Tenemos el terraplanismo, que no se te ocurra decir dentro del terraplanismo o cuestionar que la Tierra puede ser redonda. Tenemos el terraplanismo, la verdad del cáncer. ¿Cuál es los grupos de la verdad del cáncer? Si haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, el cáncer nunca se va a desarrollar. Entonces el cáncer se desarrolla porque es un plan de los Illuminati, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a generar una mente sectaria. La verdad de la enfermedad, la verdad de cómo crecer los vegetales para nunca estar enfermo, la verdad de esta píldora, este medicamento, esta nueva investigación, puede estar por ambos lados. ¿Ok? Luego, evidentemente, las sectas de conspiraciones, no comments, no, sin comentarios eso porque, bueno, ahí sería abrir la caja de Pandora con la de conspiraciones. Y muchas de ellas tienen, bueno, están las sectas de los extraterrestres, los ovnis, eso sabéis, ¿no? Que están las sectas de los extraterrestres, los ovnis, etcétera. Y luego las sectas de los Doomsday. ¿A qué me refiero Doomsday? Normalmente se juntan una secta religiosa con el Doomsday. Doomsday es el final de los tiempos. Estamos a punto de acabar. Esto está a punto de acabar. Va a venir un ovni. Todos tienen un elemento, o todos de una u otra manera, o muchos de ellos debería decir, tienen ese aspecto de Doomsday, final de los tiempos. Por temas a nivel religioso, ir a las montañas, o como David Koresh. Vamos al campo, vamos a una granja, somos autosuficientes, etcétera. Cada uno de esos elementos no son en sí sectarios, pero cuando empiezas a añadir varios elementos, que lo vamos a ver en un segundo, cuando empiezas a añadir varios elementos y la opinión o el pensamiento individualizado es tragado por la opinión de un liderazgo y luego una opinión extendida en el grupo, entonces se convierte en una mente de secta. El Doomsday, o el final de los tiempos, o guerras santas, final de los días, etc. Cuidado, porque esto en particular es muy fácil entrar en un organigrama y una mente de secta.
¿Ok? Vámonos aquí porque vienen los últimos tiempos, vámonos aquí, vamos a poner una granja porque vienen los últimos tiempos. O sea, la motivación no es educar a los niños. La motivación principal es que hay que escapar a las montañas, hay que tal, que vienen aquí con el 5G, que vienen aquí, que nos van a vacunar a todos, que nos va a traer, que vienen aquí, que ta, 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 ta. Eso en particular llega una euforia mental. Hay una secreción mental de dopamina, de endorfina, etcétera, que va retroalimentando y se va formando nuevas estructuras en la mente de los individuos, que es sectario. Ok. Una estructura de secta puede comenzar usando cualquier tema o creencia como semilla de germinación. Y el tema o creencia en sí no es malo, sino que se usa como parte de una estructura o parte de una excusa, podríamos decir, ¿ok? Para crear la mente de secta. Acordaros, cualquier tema o cualquier creencia. La estructura y mente de secta contiene ciertos elementos, muchos de ellos son los mismos en cualquier tipo de secta. Hay algunos que son sí o sí, que están ahí. Otros que no son tan necesarios. Es como estas encuestas en las revistas de mujeres, ¿no? Si tienes a 18 de estas 25 preguntas, entonces eres así, o eres allá, o eres de esta manera, o eres de lo... Okay. En relación a la mente de secta, hay ciertas cosas que tienen que ser un sí. Otras que pueden ser muy características de esa secta en particular. ¿Ok? La primera, un líder, una cúpula o una gubernamentalidad, o sea, una cúpula de liderazgo o que gobierna ello. ¿Okay? Puede ser una imagen carismática de un líder o, por encima de ese líder, un grupo, una cúpula. ¿Okay? Como podremos decir, por ejemplo, tenemos a Caifás en el tiempo de Jesús, que vendría a ser el líder, pero luego tenemos la cúpula llamada el Sanedrín. ¿Okay? La estructura de secta tiene un líder que tiene la autoridad suficiente como para influir el resto del pensamiento de sus miembros. O sea, los miembros tienen que de una u otra manera, y no es casualidad que he puesto eso en pantalla, ¿por qué? Porque el pontífice de Roma es lo que se llama el cátedra. O sea, su palabra es el cátedra. Su palabra va a misa, como se suele decir en España. La palabra del Papa va a misa. Entonces, yo como católico, si yo fuera católico, yo puedo tener mis ideas y mis pensamientos, pero como un católico en sí, hay ciertas cosas que yo no puedo cuestionar, sin, de una u otra manera, poner en jaque a la estructura o el organigrama de la organización. ¿Ok? Entonces, toda secta, uno de los elementos es que siempre hay un líder, una cúpula o un gobierno de ello. Entonces tenemos, por ejemplo, a lo largo, desde el siglo IV en adelante, en lo que es conocido como la Iglesia Católica Romana y Apostólica, el líder o la figura líder han sido los diferentes papas que han ido saliendo. Esos papas se sientan en un asiento que se llama el asiento de la cátedra, en la cual la palabra que él dice es palabra de Dios, porque él es el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, siempre existe ese... Es uno de los detalles. El otro detalle que vamos a ver más adelante, y lo vamos a detener un poquitito más, es siempre hay una asociación económica. Esto es súper importante. No es un líder donde no haya riqueza de una u otra manera redirigida hacia la cúpula.
donde no haya no es un líder donde no haya ostentación, bien sea por oro, por plata, por patrimonio, por propiedades, por aviones jet, por lo que sea. Siempre hay dos de las cosas que siempre existen, es un líder o una cúpula carismática de una u otra manera, donde la palabra de esa cúpula del liderazgo o de ese líder carismático tiene y se superpone sobre los miembros, porque los miembros aceptan esa imagen del líder sin cuestionar o sin atreverse a cuestionar, porque lo pueden cuestionar de dentro, pero por fuera no lo pueden verbalizar. Entonces, ¿quién lo verbaliza? Lo verbaliza en el 1817, lo verbaliza Martín Lutero, que se convierte en el líder del protestantismo. Martín Lutero se convierte en el líder del protestantismo y se empieza una estructura que de una u otra manera tiene que ser financiada. Acordaros, esas dos cosas siempre están ahí. Hay más cosas, pero esas cosas siempre están ahí. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en Irlanda del Norte, la gran batalla en Irlanda del Norte por los últimos las últimas décadas, desde que yo era un crío, ¿cuál era? Católicos contra protestantes. Y si eras católico no podías ir a una escuela protestante. Si eras protestante no podías casarte con una católica. No podías. O sea, a mí me gusta esa chica, pero esa chica es católica y mi familia es protestante. Yo no me podía casar con ella. Ciertos pensamientos. Si yo soy católico, yo no puedo tener una Biblia protestante que tiene menos libros, que no tiene la apócrifa, no puedo tener una Biblia protestante. Si yo soy protestante, no puedo tener una Biblia católica. O sea, me condiciona lo que puedo o no puedo tener basado en las ideas de una cúpula o una estructura que impone esas ideas y que de una u otra manera, bien sea por voluntad que yo crea que sea propia o por la presión del grupo social o teológico en este caso, yo no puedo cuestionar los pensamientos, las filosofías del grupo. Pero fijaros que Calvino tiene una idea diferente en ciertos aspectos a Martín Lutero. Entonces, tenemos a los luteranos, pero luego ¿qué tenemos? En Génova tenemos ¿qué? Los calvinistas. Y los calvinistas ¿tú a quién escuchas? Yo escucho a Lutero. No, yo escucho a Calvino. Y los calvinistas tienen que empezar a estructurarse y siempre va a haber una estructura económica. Siempre va a haber una estructura económica. John Wesley, el padre del metodismo. Entonces, los metodistas, ¿cuál es el mensaje principal de los ¿cuál es el mensaje principal de los católicos? Que los católicos son la iglesia madre, ellos son los que están de acuerdo, son los que tienen la razón, los protestantes están perdidos y en la misericordia del Santo Padre que ha hecho a través de Juan Pablo II, ha creado una amnistía para los protestantes, pueden los protestantes a lo largo de los siglos volver y regresar, entrar del purgatorio al cielo por la gran beneficencia del Santo Padre. Pero los protestantes dicen, no, la razón la tenemos nosotros, chicos. ¿Qué me estás diciendo? La razón la tenemos nosotros. Hasta que sale Calvino y dice, no, la razón la tenemos los calvinistas. Pero adivina qué. Adivina, según los metodistas, quiénes son el remanente. Los metodistas. Los metodistas son el remanente. ¿Según quién? Según los metodistas. Los metodistas creen que están más acertados que los calvinistas y que están más acertados, evidentemente, que el resto. William Miller, el gran movimiento de reavivación, donde personas, y esto en la historia del gran chasco
de William Miller, el movimiento millerita de entre 1830 a 1844, la gente olvida decir lo siguiente, que muchos, creyendo que Jesús venía en la fecha que William Miller o Guillermo Miller no certificado, pero había apoyado, la fecha no la sacó él, el 22 de octubre de 1844 la sacó un tal Samuel Snow, pero vendieron sus casas, vendieron sus propiedades. ¿Y dónde fueron a parar ese dinero? Ese dinero fue a parar a financiar más el mensaje. Ese dinero se ponía en editoriales, se ponía en revistas, se ponía en comprar salones donde se presentaban estas verdades de William Miller. Para alimentar a los predicadores, para vestir a los predicadores, o sea, había un movimiento económico paralelo al mensaje. ¿Okay? Por cierto, el movimiento millerita tiene una figura en particular, se llamaba Samuel Snow. Samuel Snow es el que decide, o sea, el que concluye que la fecha donde Jesús va a venir es el 22 de octubre de 1844, y Samuel Snow, después de equivocarse en la fecha, porque Jesús no vino, él comenzó otro movimiento, se llamaba el movimiento del Monte Sión, donde él se autoproclamó el tercer Elías y creó la iglesia el Monte Sión, donde evidentemente también hay un movimiento económico redirigido hacia mantener la ideología, mantener la iglesia y mantener la cúpula, que es en este caso Samuel Snow y sus líderes. También en esa fecha sale Joseph Smith. Joseph Smith es el líder de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o también conocido como los mormones. Joseph Smith era polígamo. Existen aún todavía las ramas originales del mormonismo en Estados Unidos, donde consideran que tienen el mormonismo más puro, donde, según los escritos de Joseph Smith, para realmente entrar de una manera gloriosa en el cielo tienes que tener como mínimo 3 mujeres. Con 3 mujeres tienes 3 suegras, así que no sé cómo andarán. Si tú ves a Salt Lake City en Utah y ves los templos, vas a Sydney, el gran templo mormón que se abrió en Sydney, etcétera, te das cuenta que, wow, aquí hay mucho dinero metido. Hay muchísimo dinero metido. Siempre hay una estructura entre el cual hay una persona carismática y un hilo de dinero para mantener el sistema, para mantener el organigrama, para mantener la ideología, para sponsorizar la ideología, para conseguir más adeptos, y la manera en la cual el sistema fluye, o sea, el sistema económico que sostiene en la estructura fluye hacia arriba de la pirámide, fluye hacia la cúpula, hacia los niveles más altos, no hacia los miembros. De hecho, de la viuda se le quita el dinero, porque hay que alabar al Señor. Entonces a la viuda se le quita el dinero, mientras que por arriba en la cúpula hay mejores autos, mejores casas, mejores trajes, mejores posiciones. ¿Okay? Evidentemente tenemos aquí al señor Russell de los Testigos de Jehová. Como movimiento, como líder, cúpula, etcétera, dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena G. de White. Pero fijaros, no sé si conocéis a esta persona. Esta persona es Darwin. Darwin no aparece de la nada. Darwin aparece porque él y sus padres ya son miembros de una sociedad allá en Inglaterra cuya estructura es precisamente del evolucionismo. O sea, Darwin
no va en ese viaje donde en las Islas Galápagos empieza a ver los diferentes tipos de pico de pájaro, etcétera, 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 y desarrolla la teoría de la evolución. No, 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 no. Él ya está con eso en la mente porque tanto sus familiares, su tío, sus padres, etcétera, ya son miembros de una sociedad en Inglaterra que promueve ideas ideológicas y filosóficas en relación de la creación o la existencia del ser humano y la evolución de las especies. O sea, ya hay algo ahí ya metido. Y evidentemente hay una sponsorización acerca de este organigrama. Carlos Marx y su manifiesto, de donde aparecen evidentemente Lenin y Stalin. Dice, pero espera, que ahora la Unión Soviética es una secta. Cuando tú vives en la Unión Soviética, aquellos de nosotros que todavía tenemos las imágenes en el 89 de la caída del muro de Berlín. Recuerdo que un tío mío me dio en un pedazo de cristal, un pedazo de hormigón. Y digo, ¿esto qué es? Esto del muro de Berlín. Y digo, espero que no hayas pagado dinero por esto, tío. Pues, es un trozo de piedra. Han vendido más pedazos del muro de Berlín que lo que había de muro. Pero cuando tú estás bajo Lenin y Stalin en la Unión Soviética, tú no tienes opinión propia, tú no tienes propiedad propia. Las imágenes de los líderes están en tus casas, están en la Plaza Roja, en las oficinas gubernamentales están todas las imágenes de los líderes, tanto de Lenin como de Stalin. Están todas esas imágenes. El resto de imágenes están sacadas. Nosotros somos los mejores. Somos mejores que Estados Unidos, somos mejores que Alemania Federal, somos mejores que los franceses, mejores que los ingleses, somos los mejores. Los rusos, los soviéticos son los mejores. Vamos a ganar la batalla para subir al espacio, vamos a ganar más medallas en las Olimpiadas, etcétera, 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 etcétera. Porque somos soviéticos. Y no se te ocurra cuestionarlo. Que toda una congregación de países, desde Bielorrusia, Ucrania era parte, etcétera, etcétera, tienen un organigrama de secta. Y bien, voluntariamente, como habría muchos, o porque si no te cortan la cabeza. Sí, yo a Lenin tengo que tener la foto en la casa. Y había inspectores, como los hay a día de hoy en Corea del Norte, que si tú que entraban en la casa para mirar si la foto del líder estaba en tu casa o no. Pero esto es gobernación de países, sí, con estructura de secta. Simón Bolívar, el liberador de Sudamérica, Simón Bolívar. Pero ¿vosotros os creéis que Simón Bolívar fue ahí por el indígena? Según iba ganando territorio, ¿quién se iba haciendo más rico? Simón Bolívar. Si su estructura y aquellos que le rodeaban a Simón Bolívar. Lo que pasa es que era conveniente coger al indígena y hacerle y venderle la idea de que había que liberarse. El indígena se liberó de la opresión española para empezar con la opresión de los terratenientes de descendencia española allá en Sudamérica. Y ahora encima ahora llamamos a países incluso República Bolivariana, cuando en realidad cambió de opresor. El opresor era antes de España y luego fueron los terratenientes. Simón Bolívar. Si tú hablabas durante la época de la Revolución Cubana en contra de Fidel o en contra del Che, tú tenías esa capacidad, tú tenías esa oportunidad, tú podías salir a la calle con una pancarta y decir, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Tú podías hacer eso tras la Revolución Cubana en Cuba? ¿Tú podías ser homosexual en Cuba tras la Revolución Cubana? ¿Tú podías decir que tú prefieres el capitalismo? ¿Podías decir eso en Cuba? No. ¿Por qué? Porque es una estructura de secta. A este ya lo conocemos.
Francisco, Francisco Franco, habla euskera, que es el idioma del País Vasco, habla euskera, que es el idioma de tus padres, háblalo en la calle durante el régimen de Francisco Franco. A ver si tú puedes hablar euskera. Ah, es que no puedo hablar euskera. ¿Por qué? Porque me van a meter en la cárcel y me van a torturar, me van a golpear los guardias civiles. No puedes ni hablar tu propia lengua durante el régimen de Francisco Franco. ¿Qué te voy a decir de este? ¿Qué te voy a decir de Hitler? Ah, espera. Oscar, que me está diciendo que la Alemania nazi, sí, tenía una estructura de secta. Por supuesto, porque tienes un líder y hay una recaudación económica para mantener una ideología. Ah, ¿y este qué hace ahí? John Fitzgerald Kennedy, líder carismático. Hay una fíjate que esta gente no viene de familia pobre, ninguna de ellos, ¿eh? Ninguno viene de familia pobre. Ni Fidel, ni el Che Guevara tampoco. Ninguno viene de familia pobre. Y definitivamente no los Kennedy, que son elitistas, ¿ok? Pero a ver, que tampoco nos vayamos, nos creamos que solo va desde el punto de vista nazi. Si tú eres comunista, si tú tienes ideas comunistas y tú tienes el memorándum, el manifiesto de Carlos Marx en tu casa y tú formas el Partido Comunista en Estados Unidos, en la época de John Fitzgerald Kennedy, con la crisis de misiles cubano, con la Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿sabes quién eres? Eres enemigo de la nación. Eres enemigo de actores de Hollywood que tenían ideas no comunistas, sino socialistas. Fueron puestos en la cárcel durante la época de John Fitzgerald Kennedy. ¿Y esta qué hace ahí? Esta es la líder, que descansa en paz. Ella es la líder de el imperio más grande a nivel de áreas que a día de hoy se ha quedado con lo que se llama el concepto del Commonwealth. Si yo me compro una casa aquí en Australia, yo pago impuestos a la municipalidad, pago impuestos a Hacienda y pago impuestos federales. Pero ¿sabéis qué? Hay un porcentaje que yo pago aquí en Australia de un impuesto en particular de mi vivienda. ¿Sabéis dónde va? En este momento al Charles. Es el hijo, ¿no? Charles se llama, ¿no? Carlos de Inglaterra. En este momento es a Carlos de Inglaterra. La fortuna de la reina de Inglaterra está considerada una de las fortunas más grandes del mundo. ¿De dónde saca ese dinero esa señora? O sus hijos. De los impuestos, recauda impuestos de todo el mundo. Y somos British, somos británicos, somos tal. Es el imperialismo. Madre mía, ahora ya no saben lo que hacer, porque con tanto imperialismo ahora les ha salido un primer ministro que es indio, ya no saben lo que hacer. Porque está muy bien cuando ellos van a la India, pero no cuando la India va a ellos. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener un líder para promover una ideología. Tenemos ahí a Donald Trump y a Biden. Un líder, una ideología y un sistema de recaudación. Si yo quiero que ese líder me está vendiendo una idea, que a mí me convence esa idea, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que poner $20 para la campaña de ese líder. Tengo que poner $200 para la campaña de este líder, si en realidad me importa lo suficiente. Ahora, no os voy a estar diciendo que todos los estadounidenses que votaron a Joe Biden o votaron a Donald Trump están parte de una estructura de secta o que tienen una mente de secta. Porque tú puedes tener no una mente de secta, pero sin embargo estar de una otra manera sin poder escaparte de una estructura de secta en la cual hay un líder donde el dinero que se va recaudando, bien sea por donaciones,
por inversiones para una campaña electoral, por impuestos, etcétera, está todo canalizado hacia arriba de la pirámide y no puedes decir o opinar diferente sin que haya consecuencias a tus ideas. Ya habíamos hablado antes de Apple y Steve Jobs, que es uno de los casos más estudiados en las estructuras de secta. Evidentemente, Elon Musk. Dice, Elon Musk, ¿qué estructura de secta tiene esta? Elon Musk tiene tanta cantidad de seguidores que fijaros lo que hizo. Hay una criptomoneda llamada Doge, Doge Dog, Doggy Dog o Doge Crypto, que aparece la imagen de un perrito. Elon Musk fue al Twitter y dijo, solo puso esto, Go Doge, que es este tipo de criptomoneda. Cuando la gente vio que Elon Musk estaba promoviendo Doge, que era una criptomoneda muy, muy bajita, ¿qué hicieron todo el mundo? En lugar, dejaron de comprar la criptomoneda de Bitcoin y compraron un montón de Doge. Entonces, al comprar un montón de Doge, la demanda aumenta y el precio de Doge se subió astronómicamente. ¿Sabe lo que hizo este individuo? Luego lo vendió lo suyo. Vendió lo suyo y hizo millones y millones y millones y millones de dólares. Y solo lo único que hizo fue Go Doge. Todos sus seguidores compraron la cripto de Doge. Luego lo vendió porque después de que se había revalorizado y ganó un montón de dinero. Pero una palabra de él cambia el mercado. Este hombre tiene tanto poder que una palabra suya cambia el mercado. Este es el líder coreano, evidentemente, del norte de Corea, que es una estructura de secta. Tú no puedes escaparte de ella. Es un rancho, pero mucho más grande. Es todo un país. El Ayatollah Khomeini, en Irán, si os acordáis de él. Este es Netanyahu, el presidente de Israel, en la cual nosotros estamos aquí porque somos los elegidos, porque Jehová está con nosotros, porque Jehová nos ha dado esta tierra, porque nosotros somos los únicos legalmente aquí, porque nosotros podemos expulsar a todos aquellos que no piensen como nosotros de la tierra de Palestina, aunque sean los mismos palestinos. Nadie alrededor de nosotros puede tener armas nucleares, pero Israel tiene armas nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Y no puedes ser pro-palestino. Claro, tú no puedes ser israelita y pro-palestino, porque eso no te va si eres muy vocal a la hora de ser muy pro-palestino, te pueden revocar tu pasaporte o te pueden poner problemas a la hora de tú salir con un pasaporte israelita, etcétera. ¿Qué te voy a decir de esta persona? Putin, si tú piensas ciertas cosas, si tú eres un periodista que dices, estoy en contra de lo que Rusia está haciendo con la incursión en Ucrania, ese periodista no publica más. Lo publica una vez, pero no publica más. ¿Por qué? Porque se vive en una estructura de secta. Es una estructura de secta en la cual hay un líder o una cúpula que va filtrando la ideología de arriba hacia abajo para que esa misma ideología tenga que ser mantenida por sus propios miembros y haya una redirección de dinero hacia arriba. Qué curioso y qué hipócrita es el mundo, porque cuando Rusia entra en Ucrania está mal, pero cuando Estados Unidos entra en Afganistán, nadie dice nada. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando Inglaterra entró en India, entró en Sudáfrica, entró en todos esos sitios, cuando a Estados Unidos le quitó territorio a México, etcétera, nadie dice nada. Los malos solo son los rusos. No, los malos son todos. Todos. Tom Cruise. Uno dice, ya sé, vas a decir lo de la cienciología. Bueno, lo de la cienciología es evidentemente la iglesia que tiene estructura de secta, que pertenece a Tom Cruise, pero al mismo tiempo Hollywood usa sus promociones con sus estrellas, con sus líderes, en los cuales ellos presentan una ideología,
para que tú al final acabes yendo al cine y traspases tu dinero hacia arriba de la cúpula. Este hombre, que es el líder de una imagen, de una ideología, bien sea por sus actuaciones de héroe de acción, hace Top Gun, Top Gun promueve una idea, me gusta esa idea, yo voy a ir ahora al cine y es la película más taquillera del año, Top Gun. O sea, que hay diferentes estructuras. Ya no estoy hablando de la cienciología en sí, que evidentemente está considerada secta, declarada como secta ya en sí, ¿no? Entonces, fijaros lo que dice Jesús, que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Una de las cosas que ocurría con Jesús es que no había transferencia de riqueza de abajo, de aquellos que pertenecen a la base de la pirámide de la ideología, hacia arriba. Ok. Sabéis que los líderes de este mundo se alzan sobre sus súbditos, se enseñorean sobre ellos y ejercen poder y potestad sobre ellos. Pero entre vosotros no deberá ser así. Aquel de vosotros que quisiere ser realmente grande debería ser el servidor de todos. Y el que quisiere ser el primero de entre vosotros debería ser un siervo. Es lo opuesto a la estructura y el organigrama de secta. Pues el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en salvación de los muchos. Ok, entonces tenemos un líder o líderes o cúpula de liderazgo. Y en mayúsculas y en negrita, un método de recaudación de bienes, patrimonio y riquezas. Esas dos tienen que estar. Esto se consigue a través de recaudación de ofrendas, recaudación de cuotas, diezmos, impuestos, multas, recaudación de donaciones, tarifas de membresía, recaudación a través de venta de artículos, productos, venta de libros, tecnologías, ideas. O sea, yo cojo a mis adeptos, por ejemplo, en una estructura piramidal, les convenzo de la ideología, les convenzo de lo bien que esto les va a hacer a ellos y les convenzo de un producto. Ese producto está asociado con la ideología que yo estoy vendiendo. Entonces, ellos van con ese producto, llámese un libro, llámese llámese una sartén, llámese una máquina para un masaje en los pies. ¿Ok? En esa misma estructura, si tú vendes el libro, yo te doy una proporción, entonces a más libros que tú vendes, la estructura gana porque va a ganar más exposición a su ideología, la estructura gana también porque va a haber más recaudación hacia arriba de la pirámide, a más libros que se vendan por abajo, más dinero que va a llegar para arriba. Y tú ganas porque va a haber un porcentaje de esa venta de ese producto, bien sea el libro, bien sea una sartén, va a haber para ti un beneficio. Entonces tú estás ganando, va a ser por el bienestar de tu familia, etcétera, etcétera. Y cuantos más, es como ir ganando estrellitas. Tú vas ganando estrellitas, entonces a más estrellitas que tú vas ganando, de una u otra manera es como estás más arriba en la plataforma. Puedes conseguir una posición más alta. Puedes, por ejemplo, a nivel eclesiástico, puedes empezar pues de soldado raso o miembro sin nada a líder de un grupo, líder de una clase, líder de una congregación, etcétera, etcétera. Tú puedes ir subiendo, pero siempre y cuando no se pierdan la recaudación, el sistema de recaudaciones. Esto es súper importante en el método. Recaudación a través de suscripciones, clases, inversiones, etcétera. Entonces, tenemos esas dos cosas que tienen que estar en una estructura de secta. Un líder o líderes o cúpula de liderazgo, un método de recaudación de bienes, patrimonio y riquezas. Control económico sobre sus miembros, seguidores o participantes. O sea, ya no solo que haya una recaudación, sino que hay un control económico. O sea, tú no puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana. Hay unas responsabilidades para con el sistema. Tú no puedes decidir ahora que este dinero que se supone que tiene que estar para mi mensualidad, para mi estructura
piramidal de un producto de aceites, yo no puedo decir ahora, bueno, yo este mes no lo hago, no, porque ahora ya hay un compromiso, va a haber unas consecuencias, va a haber unas multas. Si estás en un sistema religioso y tú decides que con ese dinero que tiene que ir para las ofrendas o para los diezmos, etcétera, tú dices, bueno, es que mi cuñada en estos momentos está muy enferma y necesita ese dinero, yo no se lo puedo dar a mi cuñada. ¿Por qué? Porque la estructura, el organigrama me lo impide. Y va a haber consecuencias al respecto. Si yo dejo de diezmar, entonces si yo tengo una posición en esa estructura, a mí se me rebaja de esa posición o a mí se me da una reprimenda. Si yo soy un líder, pues se me pone en confinamiento de una u otra manera. Yo no puedo ser líder porque yo he dejado de dar una ofrenda o he dejado de dar un diezmo o he dejado de pagar un impuesto o una cuota. Entonces, existe un control económico y ese control económico también se utiliza a través de un control psicológico, emocional, que es parte de ello. Control de la idea o de las ideas e ideología de sus miembros, seguidores o participantes, tanto activos como pasivos. O sea, hay ciertas cosas, ciertas opiniones que yo no puedo decir, yo no puedo tener. Y si las tengo, me las tengo que callar. Y si las tengo, no solo me las tengo que callar, sino las tengo que expulsar de mi cuerpo porque de una u otra manera eso me va a venir mal para mí, mal para mi familia. Entonces yo no puedo ser un libre pensador, aunque mi corazón hay algo que no encaja. Aunque mi fibra dice, uy, esto no me encaja, yo no puedo. ¿Por qué? Porque hay un control de lo que sí puedo pensar y de lo que no puedo pensar, de lo que sí puedo decir y lo que no puedo decir. Pero esto va en todas las estructuras que hemos mostrado en las imágenes anteriores. Porque yo en Estados Unidos o en Australia hay ciertas cosas que yo públicamente me tengo que callar y yo no puedo decir públicamente. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia y puede haber una consecuencia, una multa literal de los juzgados por yo expresar ciertas ideas. Bien sea en el tema a día de hoy de las vacunas, si soy antivacuna, no puedo expresarlas. Si soy pro vacuna, me van a golpear del otro lado. Si soy antivacuna, me va a multar el gobierno. Si tengo una opinión acerca del género, de género, masculino, femenino o fluido o lo que sea, me va a afectar por un grupo con sus estructuras. Y si opino lo opuesto, otro grupo con sus estructuras también me va a golpear. Entonces, como yo vivo dentro de una estructura en sí gubernamental, con un líder llamado primer ministro y una estructura que en sí tiene una transmisión de riqueza desde abajo hacia arriba, hacia la cúpula, también hay un control de ideas. Y ese control de ideas, por ejemplo, en los países es a través de los medios de comunicación, etcétera, en la cual, de una u otra manera, sabemos qué cosas se pueden decir públicamente y qué cosas no se pueden decir públicamente. Lo único que tenemos que hacer es poner la prueba. Yo ahora en estos momentos digo ciertas cosas y YouTube no me sube el vídeo. Es así de simple. ¿No es que? Porque yo hay ciertas opiniones que yo no puedo decir. La ideología exclusivista. Somos los mejores, somos los que tienen la verdad, el resto es inferior en ideas, en conocimiento, en experiencia. Nuestros métodos son los mejores, nuestras ideas son las verdaderas, las mejores y están, etcétera, 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 etcétera. Esa ideología de estructura de secta. El sistema impone diferentes tipos de coerción sobre sus miembros, seguidores o participantes para evitar que estos dejen la ideología y con ello se reduzcan sus miembros, sus ingresos y su capacidad de convencimiento. O sea, nosotros tenemos más capacidad de convencimiento cuando tenemos más poder, cuando mostramos una unidad. Entonces, en el momento que esa unidad de una u otra manera se ve desafiada, hay que apagar esos fuegos porque si no, mi estructura ficticia de secta empieza a colapsar.
Entonces, no se puede hablar en contra de los líderes. Yo no puedo hablar en contra de Putin, yo no puedo hablar en contra de Joe Biden, yo no puedo hablar en contra del primer ministro, no puedo hablar en contra del líder religioso, no puedo hablar de mi iglesia, de mi organización, etc. Y definitivamente no puedo cuestionar la ideología, porque si yo cuestiono la ideología, entonces mis estructuras empiezan a colapsar. Las estructuras de la estructura sectaria empieza a colapsar. Y con eso pone en riesgo la influencia, la llamada nuevos adeptos y, por encima de todo, el dinero. Se inhibe el razonamiento propio, la libre expresión de ideas a través de manipulación de grupo, técnicas psicológicas que apelan a los miedos e inseguridades de sus participantes, sin descartar el uso de amenazas a la fuerza bruta cuando la intimidación psicológica no resulta efectiva. Si tú dejas de pensar lo que la estructura de secta te dice que tienes que pensar, hay un número de modos en los cuales, bueno, por ejemplo, a nivel religioso, si tú sales de nosotros, te vas a perder. Tú solo estás salvo dentro de nuestras paredes. Solo estás salvo dentro de nuestra congregación. Te vas a perder para siempre. El que rechaza a Cristo ya no va a poder regresar más. Ya no va a poder tal. Y rechazar a Cristo significa, dentro de una estructura de secta, es rechazar a la organigrama de secta. El sistema u organigrama de secta acaba siendo la cúpula regulatoria del comportamiento de sus participantes en sus diferentes áreas de la vida del individuo, su vida social, sus pensamientos sociales, políticos, científicos, religiosos, el uso de sus finanzas, el trato para con otros, etc. Ok. ¿Sabéis que hay personas que están en un matrimonio con estructura de secta? ¿Sabíais eso? Imaginaros lo siguiente, esto solo por poneros un ejemplo. El líder es él. La opinión es la de él. ¿Qué va a hacer ella si se va? ¿Dónde vas a ir ahí? Ella trabaja para de una u otra manera mantenerle a él en sus estructuras. Él tiene la razón y no ha de ser cuestionado. Y hay un miedo de dejar ese organigrama matrimonial tóxico o de secta y ella no puede expresar sus ideas. Ella tiene que decir amén a todo lo que el esposo diga. Ella no puede de una u otra manera cuestionar lo que el esposo dice y que no se le ocurre irse. Porque primero hay una manipulación psicológica. ¿Dónde vas a ir tú? ¿Quién te va a contratar a ti? ¿Cómo vas a pagar si no sabes vivir sola? Tú sin mí no vas a poder hacer nada. ¿Os dais cuenta? Es exactamente lo mismo. Es la estructura de secta. Así que fijaros dónde hemos ido. Hemos ido desde la estructura de secta a nivel religioso, de club, de estructuras comerciales, políticas, gubernamentales, de países enteros, a mujeres u hombres, que también ocurre, no es tan común, pero también ocurre, en el cual matrimonios tienen una estructura de secta. Por eso hemos titulado hoy la estructura de secta que gobierna la humanidad. Un líderes o cúpula de liderazgo, un método de recaudaciones de bienes, patrimonio y riquezas, control de las ideas, finanzas y comportamiento de sus participantes, de naturaleza exclusivista, tiene que ser de naturaleza exclusivista, nosotros contra el resto del mundo. Nosotros contra el resto del mundo. No nosotros y el mundo, nosotros contra el mundo. Rusia contra Ucrania, Estados Unidos contra Rusia, China contra Taiwán, Taiwán contra China. Nosotros, el católico contra los protestantes contra el católico, el pentecostal contra el mormón contra el testigo de Jehová. Ahí andamos. Todo, porque es de naturaleza exclusivista.
no inclusivista, sino exclusivista. Programa de reclutamiento de nuevos miembros. Esto es importante. Tratan de reclutar nuevos miembros continuamente. Tiene la estructura de secta es como una fiera, un dragón que es insaciable. ¿Okay? Según va acabando con sus víctimas, va necesitando más miembros. Entonces, hay estructuras de reclutamiento, estructura de discipulado, estructura de reclutar nuevos participantes. La esperanza y seguridad se encuentran tan solo dentro de la estructura sectaria. Fuera hay perdición, hay hambre, hay destierro, hay dolor, hay muerte. Solo vas a estar seguro, eso es lo que te dicen, por eso lo tengo escrito entre comillas, solo estás seguro dentro, solo estás salvo dentro. Como dentro no vas a estar en ningún lado. Para los españoles, como en España no se come en ningún lado, claro que se come muy bien, en Italia se come muy bien también. En otros lugares se comen tan bien como en España, pero como en España no se vive en ningún lado. Pues, ¿cómo que no? ¿Has vivido fuera de España para darte cuenta si se vive mejor en otros lugares? Esa estructura nacionalista en el cual no nos vamos a poder, o sea, en el cual de una u otra manera se cuestiona que lo que yo estoy pensando pueda estar equivocado, eso ha de ser protegido. Y está protegido desde el punto de vista de una limpieza cerebral en la cual se anula el pensamiento propio y se llena a cambio esa mente de miedos. Existen diferentes intensidades y niveles de toxicidad dentro de una estructura de secta. Depende, entre otras cosas, de la vulnerabilidad del individuo participante, de la rigidez e implementación de las estructuras de la organización. O sea, yo puedo estar en un organigrama en el cual, bueno, ven y sé parte de mi club. Pero si me voy, tampoco nadie me está persiguiendo. O sea, hay algunas estructuras que son más rígidas que otras. Evidentemente, hay menos libertad de expresión en Estados Unidos que en Rusia o en Corea del Norte, evidentemente. Pero eso no quita que las estructuras en sí sean estructuras de secta. También depende de las alternativas u oportunidades fuera del organigrama de la secta. O sea, hay gente que no puede salir de esos organigramas. Sin embargo, lo importante no es el organigrama, sino la mente del individuo. ¿Es la mente del individuo una mente de secta? Porque Pablo estaba en la cárcel en Filipa con cadenas, latigado, en una estructura en la cual está siendo una estructura sectaria que está siendo, por sus ideas, puesto en la cárcel y golpeado, pero en su mente es libre. En su mente es libre. Pablo en su mente no tiene una mente de secta, a pesar de que la estructura de secta está imponiendo sobre él un castigo por compartir sus ideas. El foco principal de la estructura de secta es el de alimentarse a sí mismo. O sea, la secta se autoalimenta. Alimentar al sistema, alimentar a la organización, al partido o al grupo o a la denominación, al club o a la marca comercial. Alimentarlo. El foco principal del participante acaba siendo el de mantener y proteger el sistema al partido, a la denominación, al club o a la marca comercial o estructura piramidal, pues ello a su vez garantiza un bienestar básico y una protección al participante. O sea que llega un momento que el participante con una mente de secta al final saca un beneficio siendo partícipe de ello cuando ya ha entrado en esa mente sectaria. Por lo tanto, tanto el liderazgo como eventualmente el participante de la estructura, el que voluntariamente esté participando en esa estructura y haya adoptado para sí una mente de secta, aunque sea una mente de secta que no tiene ideas propias, etcétera, que está proveyendo, pero lo hace en sus roles correspondientes, son partícipes de la mente de secta. Y el enfoque de supervivencia es egocentrista. El foco es yo.
La próxima semana, el estudio del sábado 26 a las 9 de la noche española se titula Corazón de servicio. Y esto tiene que ver con otro diferente enfoque. Porque, al fin y al cabo, cuando no dejamos esa estructura sectaria de nuestras mentes, es porque de una u otra manera, bien sea porque nos han instigado a tener miedos, inseguridades, porque se nos ha pisoteado las alternativas de ideas en nuestras cabezas que no nos atrevemos a salir de ellas, etc. La razón que sea, al final estoy dentro porque he llegado a autoconvencerme que es lo mejor para mí. Porque me da a mí protección, porque me da a mí un beneficio de una u otra manera, tanto familiar, económico o de bienestar o lo que sea. Entonces, el foco, el centro, no solo de aquellos arriba en las cúpulas, sino de aquellos participantes de una mente de secta, es el beneficio es para mí. Lo mismo que una mujer que se queda en la casa a pesar de tener un esposo maltratador, porque por el engaño y la manipulación que se genera en una mente de secta, ella cree, llega a estar convencida, erróneamente sí, pero llega a estar convencida que lo mejor para ella es quedarse. Y eso es lo tóxico de una mente sectaria. Llegar a estar convencido de que lo mejor es ser parte de una mente de secta. Y me quedo en la casa con un abusador porque es lo mejor que es para mí. Porque ¿qué voy a hacer yo allá afuera? Allá afuera no voy a poder sobrevivir. Allá afuera me van a caer golpes por todos lados. Allá afuera me matan. Y al final se queda precisamente porque no puede estar. Porque se cree que lo mejor es estar dentro. Y eso es cuando se cierra el círculo del poder psicológico de una mente de secta, en la cual tanto aquellos en la cúpula como aquellos participantes de la mente de secta acaban haciéndolo por beneficio propio. Unos con más intencional y el otro porque se han quemado todos los puentes de escape y en la manipulación psicológica psicológica y a veces hasta física terminan quedándose dentro. ¿Okay? Jesucristo tiene una frase muy poderosa. Si Él, a través de sus enseñanzas, si Él te hace libre, en realidad vas a ser libre. Pero si nosotros seguimos con una mente de secta, otra cosa es que estemos en estructura de secta, porque claro, ¿a dónde nos vamos? A Marte. Y si vamos a Marte, ¿a quién le tenemos que pagar el dinero? A Elon Musk, que es el que está haciendo el cohete para Marte. Al final acabamos en otra estructura. Entonces, yo estoy aquí en Australia y tengo que pagar y alimentar a la estructura, porque cada mes o cada semana que me llega el salario, me quitan los impuestos. Y yo voy pagando las estructuras para que el presidente tenga sus cuentas en Panamá, etc. Yo entiendo, pero una cosa es ser de una otra manera o no poder dejar una estructura de secta y otra cosa es ser partícipe de la mente sectaria, que es una mente de esclavitud. Y Jesucristo nos ha dado al mundo, que el mundo se rige con estructuras de hombre, hoy le hemos llamado estructuras de secta, las colapsa todas y dice, yo os quiero hacer libres en vuestra mente de esas estructuras de hombre o esas estructuras de secta. Y cuando yo os hago libre, seréis libres, en realidad. Y adivina qué, ¿sabéis cuánto dinero me tenéis que dar? Dice Jesús. 0, a mí no me dais dinero. Yo estoy cómodo con mis sandalias caminando por los caminos. No me dais dinero para mí. ¿Okay? No hay una influencia de dinero económico. Jesucristo es el líder opuesto a las estructuras de los hombres. El líder opuesto a las estructuras de los hombres. Ok, acabo de salir de la proyección y me he dado cuenta que estaba hablando un montón. Hacía mucho que no hacíamos un programa de 1 hora y 25 minutos. Lo vamos a hacer 1 hora y media. 5 minutos, ¿algún comentario? 5 minutos. Ok, Nicoleta.
Nicoleta tiene un comentario. Voy, estoy intentando. Ok, lo que vamos a hacer, ¿sabe lo que vamos a hacer, Mary? Córtalo, porque si no va a salir un Vale. archivo. Córtalo Vale, y vale. luego lo ponemos a grabar nuevamente. Vale, y podemos publicar entonces, sí, a ver.